Ya, ahora sí. Ya con el ingeniero han hecho una introducción de teoría de errores. eh, Como ya saben, toda magnitud o toda medida que realicemos, digamos, la altura de la altura de alguna, no sé, de un cubo o de alguna figura geométrica, siempre está medido por la altura promedio más menos el error de la altura. ¿Lo ven? A ver, vamos a ver. Teoría de errores, vamos a colocar. ¿Ya? Pero esto ya es un poco lo que, como introducción, vieron con el ingeniero. Lo que les dijo es que no hay una medición exacta, siempre tiene su error, siempre tiene su intervalo. Es debido a que ningún instrumento de medición es totalmente perfecto. ¿No ven? Siempre va a tener un pequeño error. ¿Ya, chicos? Entonces, para ir un poco a eso, lo que necesitamos entender primero es el promedio, ¿ya? O también la media aritmética. Uno de los primeros conceptos que vamos a ver es la media aritmética, ¿ya? Aritmética, media aritmética. ¿A qué refiere esta media aritmética? Si yo tengo un conjunto de datos, digamos, a ver, me hago una tablita. Ya, si yo tengo un conjunto de datos, x1, x2, x3, x4, y así hasta xn, ¿cómo se define su media aritmética? La definición es que la media aritmética, o también se conoce como el promedio, va a ser igual a la suma de todos los valores más x sub 2 más puntos suspensivos hasta x sub n sobre la cantidad de valores que yo tengo. ¿A ver? Si yo tengo 10 datos, sobre 10. Si yo tengo 15 datos, sobre 15. ¿A ver? Y listo. Esa es la única ecuación necesaria para la media aritmética. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Aquí entra un poco el concepto de desviación estándar. ¿Ya? La desviación estándar. Desviación estándar. ¿Ya, chicos? Para el mismo conjunto de datos, ¿cuál es la ecuación? Simplemente son ecuaciones, ¿ya, chicos? No se enseña a deducir, no se muestra de dónde salen las ecuaciones, porque, bueno, la media aritmética no hay mucho problema, pero la desviación estándar tiene esta fórmula. Ahora a ver, voy a copiarla. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los x sub i, de cada x sub 1, x sub 2, etcétera, etcétera, menos el x promedio al cuadrado, sobre el número de datos menos 1. ¿Ya? Como les iba diciendo, esta ecuación justamente no la deducimos nosotros, porque no es necesario todavía aprender eso. Ya en materias superiores, no sé si, creo que los electrónicos también tienen materias de estadística, inferencia estadística, no me acuerdo bien el nombre. En eléctrica, en mi carrera, por ejemplo, tenemos estadística descriptiva, en donde aquí ya se aborda todos los conceptos de estadística, ¿ya? Conceptos de desviaciones estándar, las deducciones, cómo serían las ecuaciones, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, solamente hasta ahora, como primer semestre que ustedes se encuentran, simplemente es suficiente saber la ecuación, ¿ya? Y saber qué es cada uno de los términos. X sub i menos X promedio o media aritmética. Tienen que saber cada uno de los términos para poder realizar los ejercicios, ¿ya? Perfecto. X sub i es, bueno, no sé si colocarlo, a ver, a ver. Ya. Donde, por ejemplo, esto obviamente es la media aritmética, ¿no ve? Como ya lo hemos dicho hace rato, aritmética. X sub i, ¿qué vendría siendo? Cada uno
uno de los valores, ¿ya? O sea, cada uno tienen que ir evaluando, ¿no? X sub i sería primero X sub 1, luego con X sub 2, luego con X sub 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y n simplemente es el número de datos, o número de valores, estamos con valores, ¿ya? Listo, es suficiente, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hasta el día de hoy, hasta hoy lo que vamos a ver es el intervalo de confianza. Intervalo de confianza. En este intervalo justamente entra lo que les dije al inicio. Todo valor, digamos, otra vez voy a colocar h, tiene su promedio más menos el error. ¿Lo ves? Su error. Es sub h. ¿Ya? A esto se define como intervalo de confianza. ¿Ya? El promedio, acá está el promedio, va a tener un intervalo. Es decir, a ver, acá vamos a hacer una pequeña grafiquita para que se entienda mejor. ¿Ya? En una gráfica, acá está H promedio. Ay, ¿qué estoy diciendo? H promedio. ¿No ven? El intervalo, ¿cuál va a ser? Acá, si le sumo un error, entonces sería H promedio más el error de H. ¿Lo ve? Y si le resto el error de H, sería H promedio menos el error de H. Listo. Simplemente este es el intervalo de confianza. ¿Ya? Simplemente esa es la definición de intervalo de confianza. ¿Qué es lo que te está diciendo? El error, bueno, que el valor real, que el exacto puede estar entre este intervalo. ¿Ya? El valor exacto o el valor, sí, que realmente puede estar dentro de este intervalo. Pero ustedes no vamos a poder determinar nunca dónde está exactamente, pero solamente decimos que está dentro del intervalo. Ya no se puede decir, mira, está aquí exactamente. ¿Lo ven? No, simplemente decimos que el valor real, el valor que realmente mide esa magnitud, está dentro de este intervalo. Y listo. ¿Ya? Es lo que significa intervalo de confianza. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuál es la definición de E sub h? E sub h simplemente se define como un T sub c por la desviación estándar, S sub h, acá estamos con h, estamos con x, pero ya bueno, va a adoptar el valor de la magnitud, S sub h entonces, sobre la raíz de n. Esa es la definición del error también, el error absoluto también se lo conoce, ¿ya? Este error absoluto nos va a determinar el intervalo, ¿vale? Listo, simplemente es eso. Ahora, S sub h ya sabemos. ¿Qué es S sub h? La desviación. Ya más acá abajito lo llevan. S sub h, más pequeñito, es la desviación estándar. Desviación estándar. ¿Ya? Es la desviación estándar. ¿Cómo hallo S sub h? Justamente para cualquier magnitud ya tengo esta ecuación. ¿No ven? La que ya les he mostrado. Esta. ¿Ya? Listo. No hay problema. ¿Qué más? ¿Qué es lo que no conozco? N también ya lo conozco, que sabemos que es el número de medidas. ¿No ven? Número de medidas. ¿Ya? ¿Qué me faltaría? T sub C. La T sub C, ¿cuál es la definición? T sub C se define como el coeficiente de confianza. ¿De dónde yo obtengo? Yo lo voy a obtener de una tabla. ¿Ya? Ahora en un momento, en un ejercicio les voy a enseñar cómo manejamos la tabla. Pero el coeficiente de confianza se obtiene de una tabla. ¿Qué necesitas para el coeficiente de confianza? Necesitas primero el número de medidas, necesitas n, mejor dicho, que ya sabemos que es el número de medidas,
Y también necesitamos ahí se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre. Se me fue el nombre. Grados de libertad. La probabilidad o nivel de confianza. Más que todo, el nivel de confianza. De confianza. ¿Ya? Nivel de confianza. ¿Ya, chicos? ¿Qué es una P? ¿Qué se da en porcentajes? ¿Ya, chicos? ¿Qué más tienen que saber? Esto siempre lo dan de dato. ¿Ya? Esto es dato. Y obviamente el número de medidas lo van a tener como dato. ¿Ya? Con esos dos datos se van a tablas y hallamos el coeficiente de confianza. ¿Ya? Listo. Entonces, para T sub C solamente es necesario dos datos y ir a la tabla, el manejo de la tabla. ¿Ya? Listo. De esa manera nombramos cada componente o cada término de mi ecuación. ¿Qué más sería añadir? Podríamos decir que otra definición, acá arribita lo voy a colocar, esto se define como error absoluto, ¿no ven? Absoluto. También existe el error relativo, que simplemente es el error de H es igual al error absoluto, que es una E mayúscula, sobre el H promedio. ¿Ya? Y existe uno más, un nombre más, el error porcentual. ¿Ya? Porcentual. Que simplemente es el error de H porcentual, acá suelen colocar un porcentaje o una P, va a ser igual al error relativo por el 100%. ¿Ya? Simplemente le multiplican un 100 para sacar un porcentaje. ¿Ya? Estos tres tipos de errores existen. Y para el intervalo de confianza se maneja el error absoluto. ¿Ya? Listo. Con esta pequeña introducción, yo creo que lo mejor es comenzar un ejercicio. A ver, para no alargarnos mucho, tal vez lo podemos hacer en Excel, los ejercicios, para que se entienda un poco más, porque acá copiar dato por dato nos vamos a complicar. ¿Ya?